Buenas noches, mi nombre es Odalys Jiménez, soy representante del grupo número 5. En esta oportunidad voy a comentarles el caso de expropiación por causas de utilidad pública de las empresas Lafarge y Holcim. Hagamos un poco de historia recordando que en 1907 se crea la fábrica Cementos Nacional. Esta empresa cambia su denominación en el año de 1944 a Cementos Táchira y es adquirida en 1944 por la empresa Lafarge, que es una empresa francesa. En el caso de la cementera Holcim, era anteriormente lo que es Cementos Caribe, que fue fundada en 1970. Holcim la adquiere en el año de 1993. Muy bien, ¿por qué se produce la expropiación de estas empresas? Si nos vamos un poquito hacia atrás, en el año 2006, el Estado realiza su primer intento de crear una empresa de insumos de la construcción y cementos a manos de la Corporación Venezolana de Guayana. En el año 2007 se aprueba lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2007-2013, y comprendía el control en áreas estratégicas de manufactura y servicios y todas sus cadenas de producción. En el mismo año 2007 se autoriza al presidente de la República para realizar en Consejo de Ministros decretos con rango, valor y fuerza de ley. Es justamente en cumplimiento de esta facultad que el presidente de la República decreta o establece el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ordenamiento de las empresas productoras de cemento. Muy bien. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el Estado puede reservarse para sí actividades que considere estratégicas, industrias, bienes, servicios, o que constituyan un interés público. Eso establece el artículo 302. Y el artículo 115 establece que la propiedad privada es inviolable, pero que tiene como única limitación las expropiaciones justamente por causa de utilidad pública, o la sujeción a contribuciones, obligaciones o restricciones. Ahora, muy bien, este mandato constitucional se baja de nivel o se norma a través de lo que es la ley de expropiación por utilidad pública, que establece o que define lo que es expropiación, que simplemente la transferencia al Estado de una propiedad privada sería lo que es la confrontación del interés público versus el interés privado. En su artículo 7 se establece una serie de requisitos para poder realizar una expropiación, y como requisito fundamental está la declaración de utilidad pública. Segundo está el establecer que la ejecución amerita la transferencia de empresas y de bienes, y de tercero está el justiprecio, es decir, la indemnización que se le debe dar a ese propietario. Esos tres serían los requisitos fundamentales para lo que es una expropiación, y se establecen en el artículo 7 de la ley de expropiaciones. El artículo 3 establece quiénes pueden expropiar, y en otro establece que pueden expropiar la República, los estados, el distrito capital, los municipios y los institutos autónomos. Estas serían las figuras que pueden realizar la expropiación por causas de utilidad pública. También se establece en el artículo 23 a qué instancias se puede acudir
judicialmente, correspondiéndole a una instancia distinta dependiendo el sujeto que promueva esta solicitud de expropiación. En el caso de la República es la sala de la primera instancia de lo contencioso administrativo, y es el caso que justamente nos atañe. Hablemos un poco de lo que se trata ese decreto de ley orgánica de ordenamiento de las empresas de producción de cemento. Bueno, enfáticamente establece que se debe realizar la transferencia de las 3 principales empresas de cemento que funcionan a nivel nacional, que funcionaban a nivel nacional en ese momento, que sería Cemex, Lafarge y Holcim. Investigando un poco, pude ver cómo Cemex se hacía del 50% del mercado nacional, y las otras 2 empresas se distribuían el otro 50%, que estamos hablando Holcim y Lafarge. Así el decreto, con este decreto se cumpliría uno de los requisitos, bueno, 2 de los requisitos de lo que es la expropiación, porque la primera es declarar la causa de utilidad pública, y la segunda es el dictar la ejecución de la transferencia que se debe hacer. Eso es básicamente lo que tiene este decreto. Es simplemente una sistematización de todos los pasos que se deben seguir para cumplir efectivamente con esa transferencia de empresas hacia el Estado. ¿Qué otra normativa jurídica se involucra en todo esto? Obviamente la ley de administración pública. Recordemos que la ley de administración pública tiene una sección dedicada a lo que son las empresas del Estado, y donde establece cuál es el porcentaje accionario que debe tener el Estado sobre una empresa para considerarla como pública. En este caso estamos hablando de un porcentaje igual o superior al 60%. Así que en todo esto ya vemos cómo se van entramando diferentes normativas legales, y todas apuntan hacia un mismo fin. Todo esto es importante destacar que la parte de las expropiaciones, o lo que es el sentido de las expropiaciones, es recogida por distintas constituciones a nivel latinoamericano, e incluso la Constitución norteamericana europea, o sea que no es algo innovador de Venezuela. Siempre está previsto con fines de utilidad pública la posibilidad de que el Estado pueda convertirse en propietario de algún bien que estaba en manos de los particulares. Siempre el interés común, el interés colectivo, prevalecerá sobre lo que es el interés individual. Hay un aspecto importante que les quería comentar. Es el caso de que esta ley tiene que ser obligatoriamente orgánica. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución. La Constitución señala expresamente que las leyes que rijan donde la apropiación del Estado de un determinado sector estratégico o de una industria por causas de interés público deben tener un carácter de orgánico. Por eso simplemente el decreto es decreto con rango, valor y fuerza de ley, porque lo decreta el presidente de la República, de ley orgánica, porque así lo establece de manera expresa la Constitución, que debe ser orgánica,
de ordenación de las empresas de las empresas productoras de cemento. Hay otro punto que quería destacar es la diferencia del caso que nos corresponde, que nos corresponden a mi compañero y a mí expresar, de la diferencia entre Holcim y Lafarge con el caso Cemex. Las empresas Holcim y Lafarge llegaron a un nivel de los pasos, a uno de los pasos de expropiación donde se establece un acuerdo amistoso. La ley establecía, el decreto establecía un máximo de 60 días para producirse ese acuerdo. En ese plazo se firmó un memorando de entendimiento y incluso se acordó el precio que se debía cancelar por cada una de las empresas. En el caso de Holcim, de acuerdo a la prensa nacional de esa fecha, fue de 552.000 millones de dólares, y el caso es el caso de Lafarge. Buenas noches, mi nombre es José Luis Portillo. El punto que me tocó exponer a mí fue en cuanto al procedimiento y para concluir el análisis del caso. En cuanto al procedimiento, la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social establece en su artículo 7 que dicha expropiación de bienes de cualquier naturaleza solo se podrá llevar a cabo si se cumplen los siguientes requisitos. Disposición formal que declare la utilidad pública, la declaración de que de su ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad de derecho, el justiprecio del bien en el objeto, el pago oportuno y en dinero efectivo de la justa indemnización. Ok, ahora bien, una vez que se declare la utilidad pública a cargo de los órganos legislativos, en este caso la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo o el Consejo Municipal, y el decreto de expropiación claro a cargo de los órganos ejecutivos, es decir, el presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, es un acto administrativo por medio del cual se hace la determinación de los bienes que serán expropiados. Se considera iniciado el procedimiento de la expropiación. Siguientes serían las gestiones amistosas o arreglos, es decir, aquellos acuerdos que deben hacer el expropiante con los propietarios del bien a expropiar, con el fin de procurar la transmisión de la propiedad sin necesidad de caer, como en este caso, en el juicio de expropiación como tal. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo, o en caso de que no se conozcan los propietarios del inmueble, o en caso también de que la expropiación sea urgente, la ley prevé un procedimiento judicial, o como lo mencioné anteriormente, el juicio expropiatorio, el cual se desarrolla ante los órganos competentes. Ok, según el artículo 23, conocerán los jueces que ejercen la competencia en lo civil en primera instancia en el lugar de la ubicación del inmueble, cuando no sea intentada por la República, y si es intentada por esta última, corresponderá a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Es decir, en este caso es de resaltar que el juicio expropiatorio podría dividirse en tres fases importantes. A saber, la primera fase es una etapa que va desde la interposición de la acción por parte del expropiante hasta la sentencia definitiva. Etapa en la cual el debate se centra fundamentalmente en la procedencia o no de la expropiación, ya sea que se alegue la existencia de una violación de la ley o también la necesidad de que la expropiación sea total. Claro, en el caso de que se trate de una expropiación parcial, o sea, una parte de la expropiación. En cuanto a la fase 2, luego del fallo y la declaración con lugar a la expropiación, esta segunda fase está determinada por el monto de la indemnización a ser pagado, ya sea que ocurra el advenimiento o se deba proceder al avalúo. Esta segunda fase también comprende el proceso de impugnación del peritaje, de ser ello el caso. Finalmente, como tercera fase, después de fijado el monto a pagar, viene la fase del pago del justiprecio por parte del sujeto expropiante, la emisión de la copia certificada de la sentencia, el registro de la misma, la entrega del precio que corresponde realizar ante el tribunal. Y
la eventual oposición a tal entrega. Claro, ahora bien, en cuanto a la primera etapa de este proceso de expropiación, se puede comprender también las siguientes fases. La consignación de la solicitud ante el órgano jurisprudencial competente, como lo mencioné anteriormente, la solicitud de los datos del bien, del bien a expropiar del registro pertinente, el emplazamiento y comparecencia de los interesados, la contestación de la solicitud, la oposición y pruebas, la relación y los informes, la sentencia y la apelación. Ahora bien, el artículo 24 de la Ley de Expropiación plantea que la solicitud de expropiación deberá indicar el objeto de ella y los elementos que contribuyan a su identificación. También indicará el nombre y apellido del propietario, si es conocido. Asimismo, si tiene conocimiento de ello, se deben precisar los datos concernientes a la propiedad que recaigan sobre el bien a expropiar. Una vez introducida la solicitud ante la autoridad judicial competente, como lo expresa el artículo 25 de la ley que se mencionó anteriormente, la autoridad solicitará a la oficina de los registros respectiva, solicitará si en la solicitud no están todos los datos concernientes a la propiedad y los gravámenes si los hubiere, los cuales deberán ser remitidos a la brevedad posible a la autoridad que lo solicitó. O sea, es decir, todo después de que se hizo toda la cuestión, todo el procedimiento como tal, se publicará en los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Caracas y en alguno de la localidad en la cual se encuentra el inmueble. O sea, deberá ser publicada 3 veces durante un mes, con intervalos de 10 días, es decir, cada 10 días una publicación. Se remiten 3 ejemplares también de los periódicos donde se publicó la primera publicación, en este caso, al registro respectivo y para que sean fijadas en la puerta del bien que se expropió. Ok. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la última publicación, es decir, después que se publican las 3 veces durante el mes, las personas emplazadas deberán comparecer por sí solas o por medio del apoderado, y a los que no comparecieran vencido ese término se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación, el cual deberá contestar la solicitud de la expropiación en la tercera audiencia siguiente al vencimiento del lapso fijado en el artículo que se mencionó. Si se hiciera oposición a la solicitud de la expropiación, esta solo podrá fundarse en violación de las disposiciones contenidas en la ley de expropiación, como se mencionó, o en la que expropiación deba ser total, ya que la parcial inutilizaría el bien o lo haría impropio para el uso a que está destinado. En tal caso deberá presentar prueba del derecho a la cosa sobre la cual versa la expropiación. En los casos en que en la contestación se hubiere formulado oposición a la expropiación, se abrirá una articulación probatoria y en la audiencia siguiente al lazo probatorio se hará inicio a la relación de la causa, la cual continuará sin interrupción hasta su terminación, a cuyo término el tribunal fijará la segunda audiencia para oír los informes de las partes. Y a los 3 días siguientes se dictará la sentencia respectiva sobre las oposiciones efectuadas en la contestación y declarando la procedencia o no de la solicitud de la expropiación, de la cual se oirá la apelación, después de los 3 días siguientes a su publicación, y será conocida siempre por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Una vez planteado el procedimiento de expropiación previsto en la ley en mención, corresponde a esta Corte, la que se mencionó, verificar el cumplimiento de lo exigido en este marco normativo. De allí deriva la admisión o no de la expropiación solicitada y por ende pasa al estudio del resto de las solicitudes interpuestas de manera conjunta. En cuanto al análisis del caso, se observa que la reserva legal recae sobre la industria cementera. En tal sentido es de destacar que el cemento constituye la materia prima de la infraestructura y edificación, en cuanto bien sea viviendas públicas, obras públicas o viviendas, y es un producto intermedio en la actividad constructora.
Desde la perspectiva de los fines estatales, la articulación y ejecución de las políticas habitacionales o de construcción de infraestructura de carácter público asociadas a la prestación de un servicio público, es decir, como los hospitales y las escuelas, entre otras, de gran incidencia social, depende del acceso a materiales de calidad que permitan su culminación, en este caso cemento, y puesta en marcha para el beneficio de la población. Ok, la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento, en su artículo primero, establece que se reserva al Estado por razones de conveniencia nacional y en vista de su vinculación con actividades estratégicas para el desarrollo de la nación, la industria de fabricación de cemento de la República de Venezuela. En el artículo 3 se declara la utilidad pública y de interés social las actividades desplegadas por la empresa expropiada al tenor siguiente. Como consecuencia de lo expuesto en el artículo primero, se declara la utilidad pública y de interés social las actividades que desarrolla las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela, Fábrica Nacional de Cemento, sea Grupo Lafarque de Venezuela, sus empresas filiales y afiliadas, así como las obras, trabajos y servicios que fueran necesarios para realizarlos. Ok, de esta forma se observa que se cumplen con el requisito relativo a la declaratoria formal previa de utilidad pública, como se mencionó anteriormente en el artículo 7 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, motivo por el cual el bien ha de resultar afectado a los fines de ser requerido para el patrimonio de la República por el Ejecutivo Nacional, en este caso el presidente, conforme a la Ley Orgánica de las Ordenaciones de las Empresas Productoras de Cemento, existiendo evidencia igualmente de una declaración formal de que su ejecución exige indispensablemente la transferencia total de la propiedad o el derecho. Con la emisión del memorándum de entendimiento se considera cumplidos los requisitos para la expropiación dispuestos en los artículos 7 y 24, el 7 en cuanto a los requisitos de la expropiación y el 24 en cuanto a los requisitos de la solicitud de expropiación. Ok, en cuanto al pago, en agosto del 2008 el gobierno venezolano dijo haber aceptado pagar $267 millones para hacerse con el 89% de la filial local del grupo francés, en este caso Lafarge, y 552 millones para adquirir el 85% de Holcim. Pero falta de pago, la empresa Holcim presentó recursos ante el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es decir, el CIARI. En marzo de 2009 interpusieron estos recursos, lo cual produjo al acuerdo del 2010, acuerdo en el cual Venezuela se comprometía a cancelar un total de $650 millones para la cancelación total de la empresa Holcim. Es todo, muchas gracias, buenas noches.